Muy buenas tardes, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a revisar el tema de la teoría atómica y haremos una pequeña retroalimentación sobre esta. Es un gusto estar con ustedes, espero que todos ustedes y los suyos se encuentren bien. Vamos a iniciar en este momento. Siempre vamos a presentar estos pequeños conocimientos concernientes al curso de refuerzo para aspirantes nuevo ingreso en el proceso de la Universidad de El Salvador para el ingreso 2021. Mi nombre es Manuel Rivera y es un gusto estar con ustedes. Nos encontramos en la semana 17. Vamos a comenzar hablando un poco acerca de la historia del átomo. Como todos sabemos, todo el conocimiento científico viene de una curiosidad. En el momento que una persona se pregunta el por qué, el cómo, el cuándo y el dónde, es para comprender todo lo que le rodea en la naturaleza. Su funcionamiento, su utilidad, su aplicación y cuándo comenzó a existir. Estos se les conocen como fenómenos naturales. Todos los que comenzaron esto fueron los filósofos griegos. Discutieron mucho acerca de la naturaleza de la materia y concluyeron que el mundo debía ser más sencillo de lo que parecía. Vamos a comenzar hablando acerca de Leucipo. En el siglo V a.C. sostenía que todas las formas de materia debían estar constituidas por un mismo tipo de elemento que adoptaba formas diferentes. Además, decía que si dividíamos la materia en partes cada vez más pequeñas, acabaríamos encontrando una porción que no se podría seguir dividiendo. Más adelante a esto se le conoció como el átomo. Después, un discípulo del mismo Leucipo, llamado Demócrito, bautizó a estas partes indivisibles e infinitas de materia con el nombre de átomos, término que en griego significa que no se puede dividir y que siempre estarían en movimiento y rodeadas de vacío. Es decir, podemos entender que a pesar de que esto fue muy atrás en el tiempo, ya tenían una idea clara de todo lo que componía la materia y sentaron las bases para que vinieran nuevos científicos con nuevas tecnologías para poder definir mejor todo esto. Uno de estos científicos fue John Dalton, que en 1808, tantos siglos después, publicó su teoría atómica, que retomaba las antiguas ideas de Leucipo y Demócrito. Según la teoría de Dalton, presentaba tres principios. La primera es: los elementos están formados por partículas discretas, diminutas e indivisibles llamadas átomos, que no se alteran en los cambios químicos. Podemos notar que esta idea viene directamente proporcionada de Leucipo y Demócrito. Los átomos de un mismo elemento son todos iguales entre sí, en masa, tamaño y en el resto de las propiedades físicas o químicas. Por el contrario, los átomos de elementos diferentes tienen distinta masa y propiedades. Y el tercer principio de su teoría era que los compuestos se forman por la unión de átomos de los correspondientes elementos, según una relación numérica sencilla y constante. Por ejemplo, el agua está formada por dos átomos del elemento hidrógeno y un átomo del elemento oxígeno. Podemos observar en este gráfico los símbolos utilizados por John Dalton para representar a cada elemento, es decir, de que él diseñó, valga la redundancia, un dibujo o una representación gráfica de cómo era para él un átomo de cada elemento. Podemos ver un átomo de hidrógeno, un átomo de carbono completamente relleno, un átomo de hidrógeno partido por la mitad, un átomo de oxígeno completamente vacío, un átomo de fósforo, azufre y demás. Hoy sabemos que ninguno de estos tres puntos es completamente cierto.
Sin embargo, John Dalton contribuyó enormemente a entender cómo estaba formada la materia. Como les venía diciendo, con las nuevas tecnologías y los avances en los diferentes campos de la ciencia, se han podido, por un lado, comprobar teorías y por otro lado, refutarlas. E incluso se ha podido complementar y mejorar ciertas teorías que ya se venían dando. Vamos a observar la evolución del modelo atómico. Existen muchos modelos atómicos. Eso es lo primero que deben de saber. Entonces, me preguntarán, ¿por qué solamente mencionan estos 5? Porque han sido los más aceptados por la comunidad científica y por tanto son los que más se han dado a conocer al público. El primero, el que inició todo, fue el modelo de Dalton. Después, el modelo de Thomson, seguido por el modelo de Rutherford, después el modelo de Bohr y finalmente el modelo de Schrödinger, o conocido también como mecánico cuántico. Podemos observar en la imagen cómo ha ido evolucionando nuestro conocimiento, porque las partículas, los átomos, la materia, existen desde tiempos inmemorables. Que nosotros lo vamos descubriendo es una cosa muy distinta. Hay cosas que todavía no se pueden comprobar porque no se tiene la tecnología suficiente para hacerlo, o son inviables económicamente. A medida vamos avanzando en el tiempo, hemos podido observar y descubrir partículas más y más pequeñas. Imagínense algo tan pequeño como 1 por 10 a la menos 13 centímetros. Por supuesto, imposible para el ojo humano, pero posible con la ayuda de los fantásticos microscopios. Por supuesto, microscopios de uso científico, ¿verdad? Hemos ido conociendo, todo comenzó con el átomo, después conocimos el núcleo, después los neutrones, después los quarks, y ahora ¿qué vendrá? Se tienen conocimiento de otras partículas, pero que todavía no se han logrado descubrir o afirmar que existen y que están allí. Como les comentaba, el modelo de Dalton que comenzó todo fue el primer modelo atómico con bases científicas. Fue formulado por John Dalton en 1808. ¿Quién imaginaba a los átomos como diminutas esferas? Estas esferas ahora en día se comparan con esferas o bolas de billar. Sin embargo, esto es muy importante, desapareció ante el modelo de Thomson. Esto es lo importante de la línea del tiempo, que cada modelo atómico fue destronando a su antecesor. ¿Por qué? Porque cada modelo traía algo nuevo. Uno no traía neutrones, el siguiente sí lo traía. El otro no traía electrones, el siguiente sí lo traía. Y así se fue avanzando hasta que se aceptó el modelo que fuera más completo, que describiera mejor el átomo. Como les comentaba, el modelo de Thomson fue el que destronó el modelo de Dalton. ¿Por qué? Porque Dalton no explicaba los rayos catódicos, la radioactividad, ni la presencia de electrones o protones. Es decir, él solamente representaba el muy átomo. En la imagen podemos observar que en el siglo XVIII y principios del siglo XIX, algunos científicos habían investigado distintos aspectos de las reacciones químicas, obteniendo las llamadas leyes clásicas de la química. Estas leyes clásicas de la química más adelante las vamos a especificar. Vamos a caracterizar el modelo atómico de John Dalton. La imagen del átomo expuesta por John Dalton en su teoría atómica para explicar esas leyes es la de minúsculas partículas esféricas, indivisibles e inmutables,
iguales entre sí en cada elemento químico. Este primer modelo atómico postulaba, primeramente, que la materia está formada por partículas muy pequeñas, llamadas átomos, que son indivisibles y no se pueden destruir. El segundo postulado fue que los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, tienen su propio peso y cualidades propias, tanto físicas como químicas. Los átomos de los diferentes elementos tienen pesos diferentes. Además, los átomos permanecen sin división, aun cuando se combinen en reacciones químicas. Además, también los átomos, al combinarse para formar compuestos, guardan relaciones simples. Y por último, los átomos de elementos diferentes se pueden combinar en proporciones distintas y formar más de un compuesto. Los compuestos químicos se forman al unirse átomos de dos o más elementos distintos, como ya todos sabemos. La forma de representar el átomo era como una esfera sólida, parecida a una bola de billar, como les comentaba anteriormente. Dalton y los que apoyaron su teoría tallaron bolas de madera de diferentes tamaños, simulando átomos de diferentes elementos. Para la época se desconocía por completo la existencia del electrón y del protón, por lo que el modelo de Dalton persistió por casi un siglo. Ahora viene quien lo destronó, el modelo de J.J. Thomson. Vamos revisando los años. El primero fue en el año 1808. Después, en 1897, vino el modelo de Thomson. ¿Qué incluía este modelo o cuál era la diferencia? Para empezar, este modelo ya incluía el electrón. Se determinó además que la materia se componía de dos partes, una negativa y una positiva. La parte negativa estaba constituida por electrones, los cuales se encontraban, según este modelo, inmersos en una masa de carga positiva, a manera de pasas en un pastel. De ahí viene la relación del pastel de uvas o de pasas que se hace comúnmente. Después el científico Jean Perrin propuso un modelo modificado a partir del de Thomson, donde las pasas, entre comillas, o sea, los electrones, se situaban en la parte exterior del pastel, la carga positiva. Bien. Observamos también que demostró que dentro de los átomos hay unas partículas diminutas, como ya les comentaba, con carga eléctrica negativa, las que se le llamó electrones. Su mayor aporte de este descubrimiento dedujo que el átomo debía de ser una esfera de materia cargada positivamente, en cuyo interior estaban incrustados los electrones. A este se le conoció como el modelo atómico de Thomson. Ahí podemos observar la descripción gráfica de este modelo. Tenemos una masa esférica positiva y tenemos los electrones que están sobre ella. Valga la notación de que en 1891 el físico irlandés George Johnston Stoney sugirió el nombre del electrón para la sustancia que producía electricidad. En su honor, Thomson llamó electrón a las partículas que descubrió. Para explicar la formación de iones positivos y negativos y la presencia de los electrones dentro de la estructura atómica, Thomson ideó un átomo parecido a un pastel de frutas, una nube positiva que contenía las pequeñas partículas negativas, como todos sabemos que son los electrones, suspendidos en ella. El número de cargas negativas era el adecuado para neutralizar la carga positiva, uno de los aciertos que tenía el modelo de Thomson. En el caso de que el átomo perdiera un electrón,
la estructura quedaría positiva, es decir, formaba un catión. Y si ganaba la carga final, sería negativa, es decir, se formaba un anión. De esta forma explicaba la formación de iones, pero el pequeño defecto que tenía este modelo es que dejó sin explicación la existencia de las otras radiaciones. Más adelante vamos a ver el descubrimiento de los rayos X. Las ideas de Thomson se resumen en las siguientes 4 líneas, 4 aspectos. Primeramente, los protones y electrones son partículas con cargas iguales pero de signo opuesto. Un gran acierto de Thomson. En un átomo neutro la carga es cero, ya que la cantidad de electrones negativos es igual a la cantidad de protones positivos. Otro acierto. Un átomo tiene la forma de una esfera con un radio de 0.000001 centímetros, donde protones y electrones están distribuidos al azar. Ahí podemos observar un error en base a lo que ahora conocemos. La masa de los electrones no se toma en cuenta debido a su insignificancia, por lo que la masa del átomo es igual a la masa de los protones. Y cuando les digo, notamos un error en la parte donde dice, donde los protones y electrones están distribuidos al azar. Como todos sabemos, adelantándome el conocimiento, los protones y neutrones, que todavía en este momento de la historia no se han descubierto, los protones y neutrones están concentrados en el núcleo del átomo y los electrones están orbitando, la valga la redundancia, en orbitales que rodean el electrón, el núcleo, perdón. Fue así como Thomson sugirió que el átomo era una esfera sólida de material cargado positivamente con electrones negativos clavados, como uvas pasas en una torta o pudín. Sin embargo, la idea de un átomo sólido cargado positivamente no se mantuvo. Tampoco este modelo presentaba neutrones. Ese fue el gran problema del modelo de Thomson. Años después, vino el modelo de Ernest Rutherford. A partir de los resultados obtenidos en lo que hoy se conoce como el experimento de Rutherford en 1911. Vemos cómo van los años. Primeramente, Dalton en 1808, seguido por Thomson en 1897. Y ahora vamos hasta 1911 con Ernest Rutherford. Representa un avance sobre el modelo de Thomson, ya que mantiene que el átomo se compone, como bien lo decía Thomson, una parte positiva y una negativa. Sin embargo, a diferencia del modelo de Thomson, postula que la parte positiva se concentra en un núcleo, el cual también contiene toda la masa del átomo, mientras que los electrones se ubican en una corteza, orbitando al núcleo en órbitas circulares o elípticas con un espacio vacío entre ellos. Este para mí es el modelo más acertado o más divulgado entre la comunidad no científica. Como bien lo dicen, a pesar de ser un modelo obsoleto, es la percepción más común del átomo del público no científico. Es porque ya estaban cayendo en cuenta, por decirlo así, o ya estaban acercándose a lo que hoy conocemos. Que los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo y los electrones orbitando. Rutherford predijo la existencia del neutrón en el año 1920. Por esa razón, en el modelo anterior, el de Thomson, no se habla de este. Por desgracia, aquí viene el pero, el modelo atómico de Rutherford presentaba varias incongruencias. La primera es que contradecía las leyes del electromagnetismo de James Clerk Maxwell, las cuales estaban muy comprobadas mediante datos experimentales, un gran científico del siglo XIX y del siglo XX. Y según las leyes de Maxwell, una carga eléctrica en movimiento, en este caso el electrón, debería emitir energía constante en forma de radiación y llegaría un momento en el que el electrón caería sobre el núcleo y la materia sería destruida.
todo ocurriría muy brevemente. Ahora sabemos, por supuesto, que Maxwell estaba en lo correcto y que los electrones van saltando de orbital en orbital, por decirlo así, hasta llegar a su estado basal, es decir, el estado cero. Además, no explicaba los espectros atómicos. Como todos sabemos, todo elemento o todo compuesto, al ponerlo a la llama o a un microscopio, emite un espectro atómico visible particular. Es decir, que la llama que yo vea por el sodio no será igual a la llama que emita el cloro, ni la llama que emita el potasio, ni el litio. Todas tienen un espectro atómico particular. Como les comentaba, Ernest Rutherford demostró que los átomos no eran macizos como se creía, sino que estaban vacíos en su mayor parte, y en su centro hay un diminuto núcleo. Dedujo que el átomo debía estar formado por una corteza con los electrones, girando alrededor de un núcleo central cargado positivamente. Por los problemas que presentaba el modelo de Rutherford, o los vacíos, mejor dicho, que presentaba el modelo de Rutherford, vino Niels Bohr en 1913 y presentó un modelo atómico estrictamente sobre el átomo de hidrógeno, tomando como punto de partida el modelo de Rutherford. Niels Bohr descubrió los espectros atómicos discontinuos originados por la radiación emitida por los átomos excitados de los elementos en estado gaseoso. Como podemos observar en la imagen, como les comentaba también, cada elemento emite su espectro atómico particular. No se va a aparecer un elemento sodio al espectro atómico del elemento potasio. Son totalmente distintos. Además, propuso un nuevo modelo atómico, según el cual los electrones giraban alrededor del núcleo, en unos niveles bien definidos. Podemos observar en la imagen de la izquierda que esos niveles bien definidos ya se comenzaban a notar y ya tenían un fundamento científico. Bohr fue muy listo y se valió de las ideas de Max Planck, que fue las ideas o leyes que votaron el modelo anterior de Rutherford, y también de las leyes e ideas de Albert Einstein, y postuló que los electrones podían tener una cierta cantidad de energía. Arregló los electrones en órbitas circulares con una cantidad específica de energía. También explicó que si un electrón salta de un orbital de alta energía a uno de menor, esto producirá un fotón, con lo cual quedaba resuelto también el fenómeno de los espectros de absorción en los elementos. El modelo planetario del átomo tenía varios problemas, pero el principal es que si los electrones orbitaban libremente alrededor del núcleo, perderían energía y colapsarían en algún momento dentro del núcleo. Pero ya podemos observar que tenían órbitas, y estas órbitas tenían niveles de energía en los cuales los átomos podían saltar de un estado de mayor energía a uno de menor energía. Y ahí es donde se emitía un espectro de luz. Tengo un pequeño problema con la presentación. Las disculpas del caso. Bien. Siguiente. Ahora bien, llegamos al modelo actual. El modelo mecánico cuántico del átomo, o también conocido como el modelo de Schrödinger. El modelo mecánico cuántico del átomo es el modelo aceptado en la actualidad. Los tres físicos que contribuyeron al conocimiento del átomo moderno fueron Werner Heisenberg, Louis de Broglie y Erwin Schrödinger. En este caso, el electrón se comporta como una onda estacionaria
Y ya no se habla de órbitas, sino de nubes electrónicas. Las nubes electrónicas son espacios alrededor del núcleo donde probablemente se pueda encontrar el electrón. Este modelo fue expuesto en 1925 por Heisenberg y Schrödinger. Aquí cada electrón tiene una dirección específica, reflejada en los números cuánticos, que son 4. Aquí, como podemos observar, este modelo atómico ya no es de 2 dimensiones, es de 3 dimensiones. El átomo se mueve en el eje X, Y y Z, como podemos observar en la imagen. Por eso es que este modelo no es tan divulgado dentro de la comunidad no científica. Y nuestra percepción del modelo atómico más bien se comporta o se basa en el modelo de Rutherford y Thomson. Aquí, cada electrón, como les comentaba, tiene una dirección específica reflejada en los números cuánticos, que son el número cuántico principal, que es el nivel energético, que es N, que se denota por la letra N, y estos pueden tomar valores de 1, 2, 3, 4 y en teoría pueden llegar hasta el más infinito, solamente que científicamente solamente se ha comprobado, se ha observado átomos que llegan hasta el nivel energético N igual 8. Tenemos el número cuántico secundario, es decir, la subcapa L, y puede tomar valores de S, P, D, F. Estos valores, si ya estuvieron curioseando la tabla periódica, podemos observar la configuración electrónica de cada elemento. Y podemos observar qué letras tienen. Tienen letras de S, P, D y F. Y muy bien, estos representan el número cuántico secundario. El número cuántico magnético es el orbital M, que es el X, Y, Z. Es decir, que un átomo se puede mover en el eje, en la subcapa S, pero en el eje X, Y o Z, es decir, puede ser S sub X, S sub Y, S sub Z. Para aquellos que todavía no estén relacionados con las 3 dimensiones, con el plano cartesiano tridimensional, solamente háganse esa idea que se puede mover en el eje X y en el eje Y, es decir, horizontalmente y verticalmente, para no confundirnos. Entonces, lo vamos a simplificar en ese sentido, pero tengan presente que se puede mover en X, Y, Z. Es decir, el átomo se puede mover, tiene un número cuántico secundario L, S, igual a S, pero este S tiene un número cuántico magnético, en el que es el orbital M, que puede ser X, Y, Z, es decir, puede ser S sub X, S sub Y, S sub Z, P sub X, P sub Y, P sub Z, y así con D y F. Por último, tenemos el número cuántico de spin. El tipo de spin del electrón puede ser S igual más un medio o menos un medio. ¿Pero qué significa esto? Esto significa que en qué sentido va a girar, ya sea en sentido horario o en sentido antihorario. Horario es decir que va acorde a las agujas del reloj y antihorario en contra de las agujas del reloj. En este sentido no hay dos electrones que tengan los mismos números cuánticos. Esto se conoce como el principio de exclusión de Pauli, gracias al físico austriaco Wolfgang Pauli. Podemos observar aspectos característicos. Yo estoy seguro que más de alguno habrá escuchado que la luz no se comporta, y es un gran dilema o debate entre la comunidad científica, onda o partícula. Y podemos observar que se comporta la luz como los dos. Dualidad onda-partícula. El científico Broglie propuso que las partículas materiales tienen propiedades ondulatorias y que toda partícula en movimiento lleva una onda asociada. También
Este modelo presentaba el principio de indeterminación. Es decir, que Heisenberg dijo que era imposible situar un electrón en un punto exacto en el espacio, es decir, que están en constante movimiento. También establecieron características de los orbitales, es decir, que la energía está cuantificada. Lo que marca la diferencia con el modelo de Bohr es que este modelo no determina la posición exacta del electrón, como les mencionaba en el postulado anterior, sino la mayor o menor probabilidad. Es decir, por eso es que en este modelo se observa, si ustedes observan la imagen, pueden observar que ya no tenemos orbitales, sino que se maneja como una nube de carga negativa. Y dentro de esta nube es que se encuentra la mayor densidad de electrones. En la imagen podemos observar, como les comentaba anteriormente, que el electrón, que el átomo se puede mover tanto en el eje X, horizontal, en el eje Y y en el eje Z. Tenemos el comportamiento de los electrones dentro del átomo que se describe a través de los números cuánticos N, M, L y S, que es el spin. Los números cuánticos se encargan del comportamiento de los electrones. Es decir, de que si queremos caracterizar, o mejor dicho, conocer cómo se comporta un electrón, tenemos que definir sus 4 números atómicos. Se necesita además hoy en día una clasificación y para eso se estableció la configuración electrónica. Hoy en día se utiliza la tabla periódica, aunque la precedieron muchas otras propuestas. En la tabla periódica los elementos se clasifican según el número atómico, como lo podíamos observar en las conferencias anteriores. Muy bien, en la actualidad, los estudios más recientes han ido profundizando en el conocimiento del interior del átomo y del microcosmos, gracias especialmente a los aceleradores de partículas. Por ello, la palabra átomo ha perdido su sentido etimológico, dado que ha sido dividido en numerosas subpartículas. Hemos llegado además a conocer la energía que almacena el átomo. Pero si ustedes se preguntarán, ¿pero qué hay de nuevo en el átomo? ¿Qué se está aplicando ahora en el siglo XX-XXI? Vamos a empezar por una de las bases que en 1932 James Chadwick descubrió el neutrón, como les comentaba en un modelo anterior. Una partícula subatómica elusiva y difícil de detectar. El neutrón se encuentra en el núcleo de todos los átomos, excepto en el de hidrógeno. No tiene carga y su masa es un poco mayor que la del protón. En 1970, Albert Victor Hughes fotografió los átomos de uranio y torio usando un microscopio electrónico de transmisión de barrido. Hoy en día se conoce que el átomo no solo está compuesto de electrones, protones y neutrones. Estos, a su vez, están formados por las partículas elementales conocidas como bosones y fermiones. El modelo estándar es un modelo matemático que agrupa las partículas elementales y explica las fuerzas que las gobiernan. El gran colisionador de hadrones es la tecnología que usan los físicos en la actualidad para estudiar estas partículas, lo cual podemos observar en la imagen. Tenemos el gran colisionador de hadrones, que es la tecnología más avanzada para detectar partículas subatómicas. Y llegamos a la parte de la retroalimentación. La aplicación de la teoría atómica y darle un fin práctico es conocer los niveles de energía que posee cualquier átomo y los números cuánticos que lo identifican. Como les mencionaba, basándonos en el modelo anterior, no podemos conocer el comportamiento de un electrón o de un átomo sin identificar sus números cuánticos. El paso 1 o la parte 1, por decirlo así, es identificar los 4 números cuánticos que posee el electrón. El paso 2 es interpretar el significado de los números cuánticos. ¿Quiénes son los números cuánticos? N
L, M sub L y M sub S. Para un electrón y para todas las posibilidades que pueda tener. Y por último, la parte 3 o el paso 3 es escribir la forma correcta de los diferentes números cuánticos dado un nivel de energía. En la imagen podemos ver un resumen de todo lo que estamos hablando. Tenemos que los niveles son 1, 2, 3, 4 y tenemos los subniveles SPDF. Además, cada subnivel puede solamente almacenar cierta cantidad de electrones. El subnivel S solamente puede almacenar 2 electrones. El subnivel P puede almacenar solamente 6 electrones. El subnivel D puede almacenar solamente 10 electrones. Y por último, el subnivel F puede almacenar únicamente 14 electrones. Estos tienen el nivel 1, 2, 3, 4 tiene una cantidad definida de electrones que solamente pueden estar en ese nivel. Por supuesto, el nivel 1 solamente tiene un número de electrones 2. Y si ustedes observan su tabla periódica, tenemos en la parte derecha estos números. 2, 8, 16 y 32. 18, 32. Estos son números que se ven representados en nuestra tabla periódica, es decir, que son los estados donde están los orbitales completa o las nubes completamente llenas, que ya no pueden admitir otro electrón. Vamos a entrar en materia y vamos a definir qué es un número cuántico. El número cuántico n indica el tamaño. El número cuántico L, la forma espacial. El número cuántico M, la orientación. Y el número cuántico S, la rotación del electrón. Los números cuánticos son unos números asociados a magnitudes físicas conservadas en ciertos sistemas cuánticos. Los números cuánticos permiten caracterizar los estados estacionarios, es decir, los estados propios del sistema. En física atómica, los números cuánticos son valores numéricos discretos que indican las características de los electrones de los átomos. Esto está basado en la teoría atómica de Niels Bohr, que es el modelo atómico más aceptado y utilizado en los últimos tiempos por su simplicidad. Es decir, que el modelo atómico de Niels Bohr es el que se utiliza todavía para representar de forma clara y simple estos elementos. En física de partículas también se emplea el término números cuánticos para designar a los posibles valores de ciertos observables o magnitud física que poseen un espectro o rango posible de valores discretos. Tenemos el conjunto de números cuánticos n, l, m sub l y m sub s. El conjunto de todos estos números es ampliamente estudiado y en sí el más estudiado es el número atómico, el número cuántico de un electrón simple en un átomo, porque es útil solamente en química, siendo la noción básica detrás de la tabla periódica, la capa de valencia y otras propiedades periódicas. Primeramente tenemos el número cuántico principal, denotado por n, que puede tomar de cualquier valor hasta el infinito positivo, pero solamente se ha observado del 1 al 8. El número cuántico secundario o acitumal está definido por la letra L y puede tomar valores desde 0 hasta n-1. ¿Quién es n? El número cuántico principal. Es decir, que el número cuántico secundario depende del número cuántico principal. Tercero, el número cuántico magnético. M, en otras palabras, m sub L. Y por último, el número cuántico de spin, que se denota por S, pero en la configuración se va a anotar como m sub S. Vamos a definir
el número cuántico principal, denotado por la letra N. Este número cuántico está relacionado tanto como con la energía como con la distancia media entre el núcleo y el electrón, medida en niveles energéticos. Los valores de este número, que corresponde al número del nivel energético, varían teóricamente entre 1 e infinito, como les comentaba, pero solo se conocen átomos que tengan hasta 8 niveles energéticos en su estado fundamental. Se refiere al orbital en el cual se localizan los electrones, es decir que los orbitales, ¿cuántos orbitales conocidos hay? Desde el 1 hasta el 7. Puede adquirir números positivos del 1 en adelante hasta n igual 7. A cada nivel energético le corresponde un número de electrones que se deduce por la expresión 2m al cuadrado. Es decir que a ustedes, si les preguntan en el examen cuál es la cantidad o el número de electrones que se encuentra en el nivel 4, ustedes van a utilizar la ecuación o la expresión que está establecida en la imagen superior derecha y van a decir NE, número de electrones, es igual a 2 por n al cuadrado. ¿Quién es n? El número cuántico principal. Y les preguntaron en el examen, ¿qué número de electrones existía en el número cuántico principal 4? Es decir, que ustedes simplemente sustituyen el 4 en la ecuación y primeramente, siempre aplicando las leyes matemáticas, 4 primeramente se hace la potencia, 4 al cuadrado, y seguidamente el resultado se multiplica por 2, es decir, 16 por 2, 32 electrones se encuentran en el nivel 4. ¿Sí? Bien. Ahora vamos al número cuántico secundario o acitumal, definido por la letra L. Como les comentaba, el número cuántico secundario o acitumal está relacionado o depende, mejor dicho, del número cuántico principal. ¿Qué valores puede tomar este número cuántico secundario? Desde 0 hasta n-1. Es decir, que si yo, o en el examen, mejor dicho, les preguntan y les dicen que el número cuántico principal es 4, ¿cuál será mi número cuántico secundario? n-1, es decir, 3. Indica la forma de los orbitales y el subnivel de energía en el que se encuentra el electrón. L igual 0. Eso significa que la subórbita es S, es decir, que tiene una forma circular. Si L es igual a 1, la subórbita es P y tiene una forma semicircular achatada. Si L es igual a 2, pertenece a la subórbita D, forma lobular con anillo nodal. Y si L es igual a 3, nos encontramos en la subórbita F, L igual a 4 en la G, L igual a 5 en la H, y así sucesivamente. Pero bien, vamos a explicar solamente hasta los subniveles SPDF, que son los que nos interesan a nosotros en estos casos. Se usa una notación con letras minúsculas o notación espectroscópica, SPDF, para representar ciertos valores de L que definen un determinado subnivel, tal como se indica en la siguiente tabla. S con un valor de L 0, P con un valor de L1, D con un valor de L2 y F con un valor de L igual 3. Es decir, retroalimentando. Si a mí me dicen que está en el subnivel F, yo debo de entender inmediatamente que se encuentra, el valor de L es 3.
Y como n, es decir, que L va a ser igual a n menos 1, hago un pequeño despeje y yo tengo 3 igual a n menos 1. Despejo, siguiendo las leyes matemáticas, el menos 1 pasa a sumar, es decir, que me quedaría n igual 4. Ahí ya voy definiendo las características y propiedades de ese electrón. Si me dijeron, repito, L igual 3, yo ya voy sabiendo que tiene un n igual 4. Como me dijo la pregunta, L igual 3, es decir, que se encuentra en el subnivel F y tiene una forma de orbital compleja. Sí, espero estarme dando a entender. Podemos observar las complejidades gráficas de lo que significa encontrarse en un orbital D y un orbital F. Pero eso ya excede nuestros intereses. Ahora bien, vamos a la parte práctica. Para hallar el número de subniveles es un nivel. Basta hallar los valores permitidos de L. Como les comentaba, si n igual 1, L igual 0. Es decir, subnivel S. Si n igual 2, L es igual a 0. L va a tener valores de igual a 0 y 1. ¿Verdad? Porque si nos vamos a la ecuación anteriormente definida, sabemos que L es igual a n menos 1. Y si me dicen que n es igual a 2, 2 menos 1, 1. Es decir, que esto es acumulativo. No puede pasar directamente al 1. Va a pasar por el 0 y por el 1. Y cuando sea n igual 3, 3 menos 1 va a ser 2. L igual 2. Es decir, que va a pasar por 0, 1 y 2. Cuando n sea igual a 4, basándome siempre en la fórmula, 4 menos 1, 3. Es decir, que L va a pasar por 0, 1, 2, 3. Es decir, ¿y esos números qué me indican? La configuración electrónica. ¿Hasta dónde va a llegar? Si n es igual a 4, va a pasar por SPDF. Si somos observadores, notamos que en el nivel 1, n igual a 1, existe un nivel S. En el nivel 2, n igual a 2, existe dos subniveles, S y P. En n igual a 3, SPDF. En n igual a 4, SPDF. Vamos al tercer número cuántico. El número cuántico magnético denotado por M, pero escrito como M sub L. Implica la orientación espacial del subnivel de energía. Es decir, que M va a ser igual o puede ser igual de entre menos L y más L. Para cada valor de L hay 2L más 1 valores de M. Es decir, que también este depende del número cuántico anterior, ¿verdad? Espero estarme dando a entender. Entonces, está relacionada con las posibles orientaciones espaciales del orbital caracterizado por lambda. El número magnético M se calcula según el valor del número cuántico L, adquiriendo todos los valores que van desde menos L hasta más L. Este número describe la orientación del orbital en el espacio. Ahora vamos a ver un ejemplo. Para L igual 0, es decir, subnivel S, M es igual 0. Esto significa que existe un solo orbital. Para L igual 1, es decir, que estamos en el subnivel P, M va a ser
desde -1 hasta 1, es decir, que va a tomar -1, 0 y 1. Esto significa que existen tres orbitales, los que se conocen como P sub X, P sub Y, P sub Z. También se pueden conocer como P sub 1, P sub 2 y P sub 3, pero esto no es tan común. Vamos a basarnos en lo que nuestras tablas periódicas, la mayoría de tablas periódicas establece, y es P sub X, P sub Y y P sub Z. Y para el caso que L tuviera un valor de 2, es decir, que se encuentre en el subnivel D, M va a tomar un valor desde -2 hasta +2, es decir, -2, -1, 0, 1 y 2. Lo que significa que en el subnivel 2 existen 5 orbitales, los que se conocen como D1, D2, D3, D4 y D5. Ahora vamos al cuarto y último número cuántico, y es el número cuántico de spin, denotado por S, pero escrito como M sub S. Este número cuántico indica el sentido de giro del campo magnético que produce el electrón al girar sobre su eje. Como les comentaba al principio, puede tomar un valor de 1/2 positivo y de 1/2 negativo. ¿Qué significa cuando un spin de un electrón tiene un valor de +1/2? Esto trata respecto al campo magnético. Además me indica cómo está girando este electrón sobre su eje. El número cuántico de spin corresponde a la propiedad del electrón que se comporta como una esfera girando en torno de su eje. Un electrón tiene dos estados de spin que giran en sentidos opuestos. El número cuántico de spin corresponde a la propiedad del electrón que se comporta como una esfera girando en torno de su eje. De acuerdo con la mecánica cuántica, un electrón tiene dos estados de spin representados por las flechas hacia arriba y hacia abajo. Todo electrón, independientemente de sus valores de n, l y m, tiene dos posibilidades de spin, no más. O gire en un sentido o en el opuesto. Se le suele imaginar girando en el sentido de las agujas del reloj, es decir, el estado con la flecha hacia arriba. O en el sentido opuesto, las agujas del reloj, es decir, en el estado con la flecha hacia abajo. Estos estados de spin son distinguidos por un cuarto número spin, que significa el ya mencionado M sub S. El spin es una propiedad intrínseca del electrón, es decir, que no afecta ni su energía ni su orbital. Recordemos que estos números cuánticos fueron desarrollados para entender las propiedades, cualidades de ciertos electrones. Según en relación con el postulado del físico austriaco Wolfgang Pauli, en un átomo pueden haber dos electrones que poseen los mismos, no pueden haber que posean los mismos valores de los cuatro números cuánticos. Esto es llamado el principio de exclusión de Pauli. Ahí hay un error porque dice que en un átomo pueden haber, pero por lo anteriormente dicho, y como ya conocemos todos, en un átomo no pueden haber dos electrones que posean los mismos valores de los cuatro números cuánticos. ¿Por qué? Porque cada electrón es particular, es específico. No hay uno igual a otro. Y esto es el principio de exclusión de Pauli. Repito, no hay un electrón igual a otro. Y ahí es donde viene el concepto de diamagnetismo y paramagnetismo. ¿De dónde viene? Se podrán decir, de dónde se podrán preguntar estos conceptos. Vienen simplemente del comportamiento de ciertos electrones. Recordemos que estos fenómenos magnéticos, eléctricos, como bien sabemos todos, quien conduce la electricidad son los electrones. Es decir que el comportamiento de estos electrones son los que a nosotros nos interesan. El spin de un electrón con -1/2 tiene la capacidad o la característica que dada una sustancia, todos los orbitales contienen dos electrones.
electrones pareados. Se observa que al colocar dicha sustancia bajo la influencia de un campo magnético externo es débilmente repelida y se dice entonces que la sustancia es diamagnética. Cuando esta sustancia o este elemento se somete a un campo magnético y este es repelido. Es decir, que estamos ante un fenómeno, un campo magnético diamagnético. Cuando el pin es m sub s menos un medio. Ahora bien, como se podrán imaginar, cuando este es atraída, cuando se expone a un campo magnético externo, se dice que es una sustancia paramagnética. Y este tiene un pin m sub s más un medio. Llegamos a lo más importante de toda esta configuración, de todas estas características del electrón, la configuración electrónica. La configuración electrónica nos dice cómo están ordenados los electrones en los distintos niveles de órbitas o energía, o lo que es lo mismo, cómo están distribuidos los electrones alrededor del núcleo de su átomo. Que tenemos, si ustedes pueden observar en su tabla periódica, tienen una imagen muy similar a esta, donde se va guiando el orden de aparición de los orbitales. 1s, 2s, seguidamente 2p, 3s, después 3p, 4s, siguiendo siempre la flecha. Esa es la que nos indica qué sentido vamos a tomar. Bien, cuando estamos en el nivel 1, estamos solamente en el subnivel S. Nivel 2, S y P. Nivel 3, S, P y D. Nivel 4, SPDF. Nivel 5, SPDF. Nivel 6, SP y D. Nivel 7, S y P. Como les comentaba, los niveles tienen una capacidad específica y definida de electrones. El nivel S tiene solamente 2 electrones como máximo. El nivel P tiene 6 electrones como máximo. El nivel D tiene 10 electrones como máximo. Y el nivel F tiene 14 electrones como máximo. Y tenemos esta tabla con la configuración. Pero esta no nos indica el movimiento o el orden que vamos a seguir. Por eso la recomendada es esta, que nos indica cómo se va a ir guiando o cómo va a ir apareciendo cada nivel. Primeramente 1S, después 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S y finalmente en el último nivel 5F, 6D y 7P. ¿Cómo vamos a saber hasta dónde parar? Fácil, hasta el número de electrones que tiene el elemento que estamos buscando. Y siguiendo siempre que cada nivel tiene sus electrones, 2, 6, 10 y 14. Esto es lo más importante y lo que tenemos que tener presente en todo momento, al momento, valga la redundancia, de estar realizando nuestra configuración electrónica. Y aquí podemos observar un ejemplo. Si se hace la configuración electrónica de un átomo, de un elemento con 10 electrones, el número atómico que se saca de la tabla periódica es el neón. Siguiendo la regla de la diagonal, su configuración quedaría 1s2, 2s2 y 2p6. ¿De dónde salen los superíndices? El 226, lo que les comentaba en la cantidad de electrones máximos en cada nivel. 226. Pueden corroborar en su tabla periódica la manera de ejercicio. Con el elemento neón. Y seguidamente pueden observar todas las configuraciones electrónicas hasta el elemento con número 89, que es el actinio. Esta tabla resumen está
en los documentos de clase para la tutoría de química. Así que mi consejo es que los tengan a la mano. Si quieren hacer las configuraciones electrónicas por su cuenta es excelente, está bien, pero para confirmar o corroborar que su resultado esté correcto, pueden tener esta tabla a la mano. O siempre la tabla periódica, que en la parte inferior de cada elemento se encuentra su configuración electrónica. Y sin más, llegamos a la parte de preguntas en la cual ustedes me pueden responder ya sea por el chat o por el micrófono. Pueden habilitar su micrófono. La primera pregunta sería, según el modelo de Rutherford, en el núcleo hay, literal A, protones y electrones, literal B, protones y neutrones, y en literal C, protones solamente. Según el modelo de Rutherford, en el núcleo hay, literal A, protones y electrones, literal B, protones y electrones, literal A, perdón, literal B, protones y neutrones, literal C, protones solamente. Estoy leyendo todas sus respuestas. Gracias por su participación. Cualquier duda que tengan pueden hacerla en este momento también. Lo pueden dejar en el chat. Algunos dicen literal A, otros literal C, otros dicen protones y electrones. Y sabemos que cuando estamos hablando del modelo de Rutherford, nos encontramos con que en el núcleo hay protones y neutrones. Es decir, correcto para los que respondieron literal B, protones y neutrones. Protones y neutrones en el modelo de Rutherford. Para los que aún no tengan claro, pueden hacer sus preguntas en este momento en el chat o más adelante en el canal de la universidad verán esta videoconferencia grabada para que puedan realizar la pequeña retroalimentación. O bien me pueden consultar a mi correo personal. Ya se lo voy a escribir en este momento. Igualmente, para aquellos que tengan problemas de ingresar al aula virtual y descargar los documentos, me lo pueden hacer saber y yo con gusto se los envío. Ahí tienen mi correo personal y me pueden enviar un correo solicitando la información. Bien, un compañero. La segunda es B. Ya va por la pregunta 2, excelente. El primer indicio de la teoría atómica en la Grecia antigua corresponde a Demócrito y Leucipo, literal A, literal B, Dalton, literal C, Newton. El primer indicio de la teoría atómica en la Grecia antigua corresponde a Demócrito y Leucipo, literal A, literal B, Dalton, literal C, Newton. Correcto, literal A, Demócrito y Leucipo. La tercera pregunta es, el primero que postula que todos los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí es, literal A, Rutherford, literal B, Schrödinger, literal C, John Dalton.
Correcto. Dalton, literal C. Él fue el primero que dio ciertas ideas que más adelante se utilizaron y que estaban correctas. El primero que postuló que todos los átomos de un mismo elemento son iguales fue John Dalton. Ahora bien, por último, quiero que me digan qué modelo corresponde a cada diseño. Me pueden responder en el chat. Imagen 1 es la primera que aparece, imagen 2 la segunda, la de en medio, imagen 3 es la del pastel de pasa. El modelo de Rutherford. ¿Qué representación es el modelo de Rutherford? Imagen 1, imagen 2 o imagen 3. Modelo de Rutherford. La 2 dicen, bien dicen la 3. Una compañera, Gabriela Burgos, dijo por Rutherford y modelo de Thomson. La 2 dice la mayoría. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación hasta el modelo de Rutherford. Aquí está. El modelo de Rutherford es el que estableció primeramente que existía un neutrón y que se encontraba junto con los protones justo en el núcleo, justo en el centro. Es decir, para aquellos que respondieron la imagen 2, es correcto. Ahora bien, el modelo de Bohr, ¿a qué imagen corresponde? Bohr, la 1. La mayoría dice que corresponde a la imagen 1. Y podemos observar que este estaba correctamente ya definido en órbitas, en orbitales, y que era, por decirlo así, de un modelo o una forma plana. Y por último, el modelo de JJ Thomson, que corresponde correctamente a la imagen 3. Con esto finalizamos. Si no tienen alguna duda en el chat, una duda particular. Ok. Con esto finalizamos nuestra presentación del día de ahora. Gracias a ustedes por asistir, gracias por estar ahí, por estar pendientes y más que todo por participar y respetar a sus compañeros. Muchas gracias, pasen un buen día, buena noche, buen provecho a los que ya van a cenar, que pasen una feliz y productiva semana y cualquier duda, pregunta o comentario pueden escribirme a mi correo y yo se las solventaré en lo más pronto posible.